Buenas tardes, colegas y amigos. Bienvenidos a la 10ª jornada de bienestar psicológico de la Unidad de Psicología Padre Luis Azagra. Eh, Nos honran con la presencia de ustedes en Venezuela, en diferentes partes del mundo. Y nuestra jornada de este año se ha titulado El amor es la salida y tiene 3 ponencias. El consultorio virtual, cuando el amor trasciende fronteras, de la carta al emoji, el amor a través del tiempo, y amor en cuarentena, construyendo sueños en pandemia. Yo quiero destacar que nuestra jornada forma parte de la celebración aniversaria de la Unidad de Psicología, que ya sobrepasa los 20 años. Tuve el privilegio de formar parte del primer equipo de psicólogos clínicos de la unidad en enero de 2000. Recuerdo que en ese entonces la unidad de psicología era la niña consentida del parque social, porque la unidad era la materialización de un sueño de nuestro querido y recordado padre Azagra, de brindar a las comunidades aledañas de la universidad un espacio de atención psicológica de alta calidad. Con el paso del tiempo, este espacio se convirtió rápidamente en una muy dinámica actividad, no solamente de psicología clínica, sino también un centro de una actividad importante académica, de investigación, para varias generaciones de psicólogos de la Universidad Católica Andrés Bello y del posgrado de Psicología Clínica Comunitaria de nuestra universidad. Quiero destacar que la obra del Padre Azagra trasciende el espacio, el tiempo, más allá de lo que él mismo pudo imaginar. Y todos quienes hemos formado parte de este ambicioso proyecto, estoy segura, donde quiera que estemos, seguimos llevando el sello del compromiso y el servicio por el otro, que sin lugar a dudas la universidad y el Padre Azagra nos enseñó. Hace más de 20 años, cuando comenzamos en la unidad, aquellos primeros 4 psicólogos, en los que estaban María Alejandra Corredor, Iván Pasos y Débora Uribarri, recuerdo que rápidamente las reuniones clínicas y las reuniones de triaje pasaron a ser reuniones de discusión de cómo imaginábamos el parque, ¿no? A construir conjuntamente el parque que todos deseábamos, el parque que la comunidad necesitaba, ¿no? Y vertiginosamente la unidad de psicología abrió espacios no solamente para la psicología clínica, sino también para la psicología social, comunitaria, la psicología escolar, donde estaba nuestra querida Carolina también, ¿no? Todo en íntima relación con el posgrado de Psicología Clínica Comunitaria de la universidad, y cuyo enlace fue también nuestro querido profesor Manuel Llorens. La unidad creció rápidamente y la demanda de servicios y de apoyo académico se hizo como apremiante, ¿no? Gracias a la estupenda dirección de Juan Carlos Romero, sin lugar a dudas, el artífice de este proyecto, hoy día la unidad de psicología es un sueño materializado de un modo indescriptiblemente valioso. Así que quiero aprovechar este espacio para agradecer a Juan Carlos su liderazgo sustentador, la plena confianza que él ha tenido siempre en el equipo que lo ha acompañado y la capacidad que tiene Juan Carlos de encontrar los recursos de cada uno, las fortalezas de cada uno, y hacer una sinergia entre esos recursos y un proyecto trascendente mayor como fue el Parque Social. Así que muchas gracias, Juan Carlos, en este aniversario, que es tu aniversario también. Estas jornadas de bienestar psicológica son una de las muchas y valiosas iniciativas de la Unidad de Psicología a lo largo del tiempo, pero en esta ocasión, estas jornadas nos sorprenden en medio de un fenómeno mundial que nos ha obligado a revisar desde nuestros hábitos cotidianos hasta nuestras creencias más profundas, nuestras angustias, fantasías, temores, esperanzas y alegrías en todas las áreas de nuestra vida. Y la psicoterapia no escapa a este reto. Por el contrario, la psicoterapia se vuelve para muchas personas en el epicentro del bienestar, de no perder la cordura, de no perder el sentido y la estabilidad. Nos toca entonces pensar cómo llevar este proceso, muchas veces en condiciones difíciles, como por ejemplo espacios reducidos de confinamiento, donde hay unos niños demandantes de atención y de cuidado y un paciente o un psicoterapeuta ocupado, ¿no?, en su terapia, ¿no? O
espacios adversos, como por ejemplo de la violencia doméstica, ¿no? Cómo abrir el espacio para la terapia, siendo un pilar del bienestar en situaciones de violencia dentro del hogar. También situaciones donde tenemos que repensar en recursos que siempre estuvieron allí, los recursos tecnológicos para el trabajo con niños, ¿no? Y cómo es posible incorporar estos recursos cuando no hay el tratamiento presencial, ¿no? Ya sea compartiendo una pantalla con un juego de video, dibujando en la pantalla, ¿no? Entonces nos toca también como volver a pensar todo lo que llegó para quedarse, pienso yo, como recurso importante de la psicoterapia, ¿no? Y creo que en resumidas cuentas, la pandemia nos confronta con la incertidumbre, con las pérdidas de investiduras libidinales, ¿no? Como por ejemplo la pérdida del trabajo, de algunas relaciones, de algunos espacios, con la muerte, con la incertidumbre en general y especialmente con nuestra marcada vulnerabilidad como seres humanos. ¿Okay? Dicho esto, entonces quiero comenzar a presentar a nuestros ponentes del día de hoy. Voy a comenzar con María Alejandra Corredor, quien nos va a hablar de su experiencia, una experiencia clínica en el trabajo con niños. María Alejandra es psicóloga con especialización en psicología clínica comunitaria de la UCAP, profesora en pregrado y posgrado de las cátedras de evaluación psicológica y prácticas clínicas. Desde el 2002 realiza investigaciones del impacto de las situaciones políticas, sociales en las pruebas psicológicas y el trabajo terapéutico. Es psicoterapeuta y supervisora e investigadora asociada a la Sociedad de Cuentos de Hadas en Atenas, Grecia. Dicho esto, María Alejandra, te dejo entonces a cargo de tu ponencia. Gracias, María Alejandra Barreto. Gracias a Aurelio y a Carolina para compartir este espacio conmigo. A la unidad de psicología, por supuesto, todo mi agradecimiento por todos estos años en los cuales me formé y quizás pude contribuir en algo a lo que hoy está con un equipazo como 1000 veces más grande que el que nosotros comenzamos, pero con la misma intención de seguir formando a gente y aprendiendo y generando conocimientos. Voy a tomarme un segundito para decir que María Alejandra Barreto, aunque ella ya lo nombró, fue de las pioneras en el equipo, así que si no está bien invitada para poner sus palabras en caso en especial, pues ella forma parte siempre de nuestro equipo, ¿no? Yo voy a compartir con ustedes hoy un caso de un paciente de 4 años, el cual representó todo un reto para mí, porque es el paciente más chiquito que he visto en esta modalidad, ¿no? Sí, y era así como que, bueno, me voy a arriesgar, y la verdad es que el riesgo tuvo una buena salida amorosa. En paralelo a presentar el caso, voy a reflexionar acerca de los retos como terapeuta, algunas modificaciones que hice en el encuadre, inclusive técnicas, y sobre todo la sorpresa del trabajo psicoterapéutico a través del Zoom y del WhatsApp. Inicialmente, el confinamiento trajo consigo la imposibilidad de contar con ese espacio habitual de trabajo, o sea, nuestro consultorio. Seguro, ¿sí? Eso es lo que no solo es para ellos, sino para nosotros. Y bueno, eso se rompió de un día para otro, de un viernes en Venezuela a un lunes siguiente hasta el sol de hoy. Y sin embargo, ese espacio de seguridad promueve, facilita que aparezcan los fenómenos transferenciales y contratransferenciales que los psicólogos clínicos utilizamos siempre en cualquier relación, ¿no? En ese momento, los representantes de la mayoría de mis pacientes infantojuveniles suspendió la intervención terapéutica y me decían hasta que volvamos a la normalidad, María Alejandra. Después de meses, y aún hoy en día no estamos en la normalidad todavía,
Y los trastornos siguieron su curso, el sufrimiento de los niños continuó estando presente, y en la medida en que van pasando los meses, pues poco a poco se van iniciando las demandas para regresar al trabajo terapéutico. Ese tiempo me permitió a mí organizar un poco los miedos personales frente a la pandemia, terapéuticos, frente a los pacientes. Me permitió hacer como contacto con la creatividad, que a veces está plana, porque la rutina te lleva a no estar todo el tiempo con la creatividad, y a posibles retos desde el lugar profesional, desde el lugar docente, desde el lugar terapéutico. Ya el proceso terapéutico no es a puertas cerradas. Nos metimos en la casa de los pacientes, recién cuando nos estábamos viendo todos, ahorita comentamos eso, nos metimos en la casa de los pacientes y ellos se metieron en nuestra casa también. O sea, es una relación donde hay más simetría en ese sentido, ¿no? Hay un montón de anécdotas que probablemente podamos contar de cómo se metieron en nuestra vida y cómo nosotros nos metemos y nos muestran su casa, su cuarto, inclusive, digamos, el cuarto de los papás y todas las fantasías de las escenas primarias que tanto los psicólogos como solemos nombrar, ¿no? En nuestra casa se meten, quizás mantenemos generalmente un mismo lugar para ver a los pacientes, tratamos de controlar ese tipo de cosas para hacernos un encuadre, pero se meten los ruidos de la casa, porque uno vive con gente también, ¿no? Entonces se meten los ruidos de la cocina, se meten los gritos de los hijos mientras pelean, se mete la mascota en el medio del consultorio, etcétera, etcétera, etcétera. Empezamos a utilizar los juguetes de los niños, no nuestros propios juguetes del consultorio. Y eso sin duda nos deja un poco en una situación de escaso control. Es decir, no sabemos qué va a suceder. Cuando nosotros tenemos nuestros juguetes, estamos en una zona de mayor seguridad. O sea, nosotros siempre va a haber una parte del paciente, sin duda, que se va a mostrar ahí. Pero tú sabes más o menos con qué cuentas. Cuando empezamos a trabajar con los niños con esta modalidad y sus juguetes, pues no sabemos qué va a pasar. Elegí compartir un paciente de 4 años, como les dije, porque es el más pequeño que tengo, y además tiene una modalidad distinta que es que yo no lo conocía de antes. Es decir, yo creo que no es lo mismo rescatar un vínculo que ya se hizo cara a cara a iniciar uno en esta modalidad. Los padres solicitan la ayuda porque estaban preocupados por las rabietas que presentaba su hijo. El comportamiento agresivo, mordía, empujaba, sobre todo cuando le limitaban el uso de la tablet o el teléfono para jugar. Y algunas dificultades en los hábitos cotidianos, a la hora de la comida, a la hora de irse a dormir. Para los papás, todo esto ocurría por el encierro, por el confinamiento, por los meses de estar ahí, y quizás por un exceso de energía del propio paciente, que claro, no podía canalizar porque no podía salir a correr ni hacer ningún deporte fuera de la casa. La primera sesión con los papás ocurre por FaceTime. Yo suelo darles distintas modalidades a los pacientes para que ellos escojan. Cuando les nombro FaceTime a los papás, me dicen sí, con esa que es menos engorrosa. En el FaceTime uno no se puede ver como en paralelo, en plano horizontal, sino que uno está chiquito arriba, el terapeuta, y el paciente está grande, y ellos al revés. En Zoom uno puede escoger la modalidad de verse horizontal, y ya esa diferencia tiene un matiz distinto desde mi experiencia profesional, ¿no? Ambos padres asisten a la primera consulta. Hacia el final de la consulta, el paciente se asoma a la cámara, la madre nos presenta y él se queda como mirándome sin conversar mucho. A petición de la madre, me muestra lo que está jugando en su teléfono y la madre le insiste rápido, ya, deja el teléfono, que estás conociendo a María Alejandra.
Inmediatamente el niño pues reacciona, empuja a la mamá, todo lo que ellos me venían describiendo, ¿no? El papá lo agarra y le dice, no, no, no le hagas esto a mami. Yo interrumpo rápidamente la dinámica que estaba ocurriendo y le comentó algo sobre el juego que estaba mostrándome antes en el celular, ¿no? Se sonríe porque se da cuenta que yo conozco el juego. Entonces, ya creo que ese es nuestro primer acercamiento de relación positiva, ¿no? Eso que yo estoy describiendo ahorita nos puede pasar exactamente igual en la sala de espera del consultorio. Es decir, hasta ahora ninguna novedad que mostrar. Obviamente el paciente sabe que están hablando de él y por lo tanto yo trato de evitar que él se sienta incómodo por la situación, ignoro su mal comportamiento y me dedico a hablar un poquito acerca de su juego. Días previos al encuentro con el paciente, por primera vez ya solas, la madre me escribe preguntándome algo así lo más textual posible. ¿Usted quiere que él esté en un lugar específico de la casa para la conexión? Le expreso que lo que les resulte mejor a ellos, mejor en su cuarto y si tiene algunos juguetes. Creo que la mamá tiene una necesidad de estructurar la sesión, ordenar la sesión, la misma que yo tengo. Es decir, qué va a pasar y cómo va a pasar. Pero bueno, trato yo de no ser tan directiva. Solo le pido que si es posible tenga algunos juguetes. Se trata de una sesión de juego más parecida a una sesión de juego terapéutico y no una sesión de juego diagnóstico. O sea, no tengo control de los juguetes propios que uno suele colocar en la hora de juego diagnóstica. Eso no me genera mayor incomodidad. Me preocupa más bien la interacción y el rol que yo voy a tener, porque, bueno, yo suelo meterme full en el juego, o sea, no soy espectadora pasiva. Entonces, bueno, digo, bueno, ¿cómo va a ser esto, no? Creo que me conecto con la misma frustración que él tiene cuando me limito el espacio. O sea, la pantalla me va a permitir ver solo algunas cosas, otras no. Estoy limitada, recortada, restringida. Inicia la sesión y él está sentadito. Los papás lo hicieron bastante bien, la verdad. Pusieron una mesita, él sentado, la computadora me permitía ver todo, o sea, el torso, la cara y parte del cuarto. Tiene 2 carros en la mesa, me dice, uno para ti, doctora, y uno para mí. Él empieza a jugar dando vueltas con su carrito sobre la mesa, los 2 carritos los movía, yo solo hacía ruidos desde mi pantalla. Frenos, o sea, acelero, puros sonidos. Pasa un rato más o menos largo mostrándome juguetes, o sea, se movía, buscaba uno, no sé qué, y llega un momento en que empieza a mostrarlos tan de cerca a la cámara que yo no los logro identificar. Si voy a hacer el gesto, que no es esto, y yo no logro identificar finalmente qué es lo que es. Él pareciera estar absolutamente espontáneo, para él todo eso parece natural, quizás para mí todo va pasando muy rápido. Puedo como aventurarme a pensar que este paciente, desde que casi que le cortaron el cordón umbilical, ya tenía una cámara aquí, una pantalla, una foto subida en su Instagram. Sí, creo que nace ya, o estas generaciones de alguna manera han construido el mundo donde la pantalla está presente. Y creo que él se puede vincular genuinamente, de manera espontánea, creativo, o sea, es un vínculo absolutamente genuino. Lejos quizás del prejuicio alrededor de que la pantalla tiene una cualidad impersonal. Creo que nos queda a los terapeutas, como decía María Alejandra, a repensar si esto es una modalidad que debe continuar o es posible que continúe independientemente de la COVID, ¿no? Sin duda no es una relación como la que conocemos. O sea, a mí me impone una exigencia mayor del trabajo.
Creo que es algo que hemos compartido varios especialistas, o sea, uno sale sobreexigido en las sesiones, ¿no? Implica mayor intuición, implica riesgos a la hora de interpretar sobre aspectos que uno no ve, literal, porque solo vemos una parte, no vemos los pies, no vemos algunos gestos, y además si la conexión falla peor, porque uno se le desdibujan como las expresiones, más allá de los propios escotomas que como terapeuta puedo tener, ¿no? En la medida en que transcurre la sesión hay distintas escenas de juego. Estamos jugando a que me dispara y yo voy como esquivando los disparos en la cámara. Y en un momento que saca una espada muy filosa, muy larga, muy filosa, y pone directamente en la cámara la punta del arma de la espada, ¿no? Finalmente yo no puedo ver nada. Es una manera de que yo no lo reconozca como hostil, es su temor a aniquilarme, o expresa la negación de sus impulsos agresivos. Lo que no se ve, no ocurre. Quita la espada rápidamente, se acerca a la cámara, creo que quiere asegurarme que no me mató. Se monta de inmediato en un carrito y comienza a moverse por su cuarto, a veces lo veo, a veces no lo veo, finalmente choca contra la mesa y le digo, vamos a dar un paseo en tu carro, pero voy a ir por un casco, le digo, ¿no? Entonces me dice, no, ya va, doctora, ya va. Se va de la pantalla y regresa con un casco puesto de vikingo y un casco de Hulk para mí. Le digo, ok, vamos, voy a confiar en que tú vas a poder manejar bien ese carro, al igual que tus rabietas. Se sonríe y nos despedimos. En las sesiones siguientes se despliegan los impulsos agresivos con distintos juegos. Muchas veces me toca morir, los disparos se hacen cada vez más sofisticados, no los puedo esquivar, las armas tienen miras, rayos ultravioletas o infrarrojos, o sea, no hay forma en que yo esquive, que me pueda salvar. Me mata un montón de veces. De forma paralela, los papás empiezan a reportar que las rabietas han bajado de frecuencia y van desapareciendo. En las sesiones empiezan a aparecer juegos de construcción. Ya no me mata todo el tiempo, sino que construimos cosas con Lego, escenas de animales, o sea, el orden de las sesiones y de las escenas lúdicas cambia. Sus dibujos, y voy a compartir aquí solo un par de dibujos, ya. Los dibujos pasan de ser, no sé si ya ven, ¿verdad? Si alguien me hace señitas, bueno, pues sí, se la imagino que sí ven. Ok, listo, gracias. Pasan de ser rayones impulsivos, sobrecargados, desordenados, a unos dibujos donde hay mayor estructura. No olviden la edad, tiene 4 años, ¿no? O sea, pero ya hay límites, hay unas necesidades de ordenar, estos son como unas escaleras. Entonces pasamos de una expresión abiertamente impulsiva a un orden mayor. En una ocasión, la mamá me mandó un mensaje que es con lo que quiero terminar la sesión, como una manera elocuente de nuestro vínculo. Espero que se escuche bien, es cortito, no vayan a creer que son esos audios horribles que a veces nos ponen. Contigo. Dile, hola doctora. Hola doctora. ¿Cómo estás? ¿Qué querías hacer tú? Hablar con ella. ¿Y qué le ibas a decir? Que le amo. Ah, sí. ¿Y qué más le ibas a decir a la doctora? Es linda. ¿Es linda? Sí. Bueno, mándale un beso, dile, nos vemos luego. Nos vemos luego. Mándale un besito. Hola, José Daniel. Ya, eso es lo que no debería pasar, aparte que yo conteste. Me manda este dibujo días después como una expresión de amor que deja dicho en su audio.
Y finalmente termino yo pensando que el vínculo se dio. Sin el consultorio hay sesión y psicoterapia, con la pantalla hay sesión e intercambio psicoterapéutico. Sin el vínculo no hay ni una ni el otro. Gracias. Gracias, María Alejandra. Estupendo. Me dejas pensando en muchas cosas, ¿no? Y eso de que llega un momento en que lo digital o lo virtual desaparece, sencillamente desaparece, ¿no? Y que no hay como diferencia o límite en un momento entre lo virtual y lo presencial, ¿no? Creo que las preguntas las vamos a hacer hacia el final de las ponencias, ¿no? Por ahora, y les pido que si quieren empezar sus preguntas, lo vayan haciendo, y las vamos a hacer a través de la opción que está en el panel, en la barra del panel, que dice Q y A, que son preguntas y respuestas, las hagan por allí y no las hagan por el chat. ¿Okay? En el apartado abajo, donde hay como dice Q y A. ¿Okay? Ahí al lado de participantes y chat. Por allí se van a hacer las preguntas. ¿Okay? Bueno, vamos a continuar con las ponencias de hoy y vamos a continuar con otra querida colega extrañada aquí, ella está en Boston en este momento, desde hace ya bastante tiempo, es Carolina Esquiel, quien es psicólogo clínico comunitario, psicoterapeuta en Cambridge Health Alliance, Massachusetts, investigadora y candidata a maestría en Boston College. Nos da mucho placer recibirte hoy acá. También Carolina forma parte de las primeras generaciones de psicólogos de la UPLA y estamos más que contentos, honrados, emocionados, ¿no? De tenerla. Así que bueno, Carola, son tuyos los micrófonos. Muchas gracias, sumamente agradecida y también muy emocionada de estar aquí hoy. Ahora que María Alejandra Barreto nombra a Boston College, pensaba, oye, yo con los jesuitas tengo como una obsesión, porque entre los años en la católica como supervisora del máster, como estudiante, como profesora, y los años en la querida unidad de psicología, más lo que llevo ahora en Boston College, bueno, ya es una relación con los jesuitas bastante larga y feliz, gracias a Dios, hasta el momento. Yo voy a leer lo que escribí. Voy a hablarles de un caso de una joven de 20 años que atiendo en el hospital aquí en Boston, y un poco de mi experiencia, lo que ha sido mi experiencia en los Estados Unidos, y ahora trabajando a distancia, trabajando a través del teléfono. Y voy a tratar de hacer el vínculo con eso y lo que también fue mi trabajo por muchos años en Venezuela. El nombre de estas jornadas no pudiera ser más propicio para mí, porque qué otra cosa sino el amor y el agradecimiento es lo que hace que yo esté aquí hoy con ustedes. En estos días les contaba a Juan Carlos Romero de que recientemente gané un fellowship, que es como una especie de beca nacional aquí en Estados Unidos, que me pone muy, muy contenta. Ese fellowship es para terapeutas que trabajan con minorías, está dirigido a terapeutas que trabajan con minorías. Pero gran parte de mi aplicación a esa beca tuvo que ver con los 13 años de trabajo en el parque social. Qué ironía, le decía yo a Juan, porque me gano un fellowship sobre minorías y me lo gano justamente, parte de las razones por las que me lo gano es por trabajar con las mayorías, porque las personas que viven en contextos de pobreza en Venezuela desde hace años lamentablemente son las mayorías. El caso que traigo tiene que ver con mi experiencia de trabajo en los Estados Unidos como psicoterapeuta. Trabajo desde hace año y medio en uno de los pocos hospitales en este país que aún valoran un enfoque psicodinámico en la intervención con los pacientes. Para darles una idea, en este hospital trabaja como supervisora, como profesora, trabaja Judy Herman, que es la autora del libro
trauma y recuperación. El hospital es un oasis en medio del reino del CBT. El CBT es la terapia cognitivo-conductual, que es la terapia de mayor aplicación en los Estados Unidos. Es un oasis en el reino del CBT, de los tratamientos manualizados, de los psicofármacos y de las 12 sesiones para curar todo. Cuando el psiquiatra del equipo me refiere el caso que les traigo hoy, me dice, mira, es un regalo. Es una paciente reflexiva y dispuesta a trabajar en psicoterapia. Es una compensación porque yo te he mandado últimamente pacientes muy difíciles. Gracias, le digo. Sin embargo, cuando leo la historia, veo que Lucía, que es el nombre que voy a utilizar para hablar de esta paciente, había intentado suicidarse el año pasado, aún estando en terapia con una doctora muy querida del hospital. Cuando leo su historia, leo cosas como PTSD, MDD, ADHD y bipolar. Y les digo esto porque ese es el mundo en el que yo me manejo, el mundo de los acrónimos. Aquí para todo utilizan acrónimos. Todavía yo no he descubierto qué es lo que hacen con el tiempo que se ahorran usando acrónimos. Pero bueno, lo que se lee en su historia es desorden de estrés postraumático, depresión mayor, ADHD y trastorno bipolar. Esos han sido algunos de los diagnósticos que ella con solo 20 años ha recibido. Es decir, que sencilla tampoco pintaba la cosa. Lucía tiene 20 años, es la hija mayor de padres centroamericanos indocumentados. No especifico el país para cuidar su identidad. Ella y su hermano nacieron en los Estados Unidos. Son lo que se llaman una familia de estatus migratorio mixto. Hijos americanos, padres inmigrantes. Y en este caso además inmigrantes indocumentados. En este tipo de familias los hijos crecen rápido. Deben traducir, deben dar la cara por sus padres. Son los que hablan en los hospitales, en las citas médicas. Son los que traducen los documentos de los abogados. Son los que reciben las terroríficas cartas de inmigración. Son hijos que no pueden ser protegidos de la pesada carga y del estrés de la vida adulta. Su padre llega huyendo de la guerra. Había participado como soldado, con todos los traumas que la violencia puede generar. También había sufrido de abuso sexual por parte de otro militar de mayor rango en esos años de su juventud. Llega a los Estados Unidos, establece una relación de pareja y tiene 3 hijas. Pero a los pocos años su mujer lo denuncia por violencia doméstica y él cambia de estado, se muda a otro estado y no vuelve a ver a sus hijas más nunca. De esa manera él llega a Massachusetts y conoce a la mamá de Lucía. La mamá de Lucía, por su parte, llega a los Estados Unidos huyendo de la pobreza extrema. Es la mayor de su familia y es la encargada de mandar remesas para mantener a todos sus hermanos. Algunos de estos hermanos llegan a los Estados Unidos y quedan a cargo de la mamá de Lucía. Los padres de Lucía salen ocasionalmente y de repente la mamá queda embarazada. No hay historia romántica que contar. Lucía crece entonces con un padre deprimido, ausente, con un sentimiento de culpa terrible por vivir con ella mientras abandonó a las otras hijas. Y con toda la vergüenza y la carga de sus traumas de juventud. Y con una mamá con 0 espacio psíquico para encargarse de ella, porque tenía que encargarse de toda su familia, ¿no? Tíos con adicciones. Los traumas también traspasan fronteras y generaciones. Lucía me habla en inglés y yo le contesto en español. Ese fue el encuadre que decidimos al inicio de nuestra relación terapéutica. Comenzamos por teléfono debido a la pandemia en abril, pero rápidamente yo busqué la manera de que trabajásemos por video. No solo porque me parece mejor, sino porque sin los gestos, con un inglés súper rápido y lleno de
jerga y de slangs juveniles, mi cerebro iba a explotar. Es decir, yo no le estaba entendiendo todo lo que ella me estaba diciendo. En cada sesión, Lucía se iba sintiendo más cómoda de hablar en español. Ella solo habla español con sus padres, quienes no hablan nada de inglés. Pero todo su vocabulario racional e intelectual se ha desarrollado en inglés. La relación con su hermano, con todos los novios americanos que ha tenido y con sus amigos es en inglés. Así que ella habla español con su papá, con su mamá y con su nueva terapeuta inmigrante. Ellos no saben querer, me dice en una sesión, después de tratar de elaborar la frase en su cabeza. Ella me decía, es que ellos no, como que no encontraba las palabras en español y me lo repite. Ellos no saben querer. Estoy segura de que si ella lo hubiese dicho en inglés, la frase hubiese sido menos directa, menos brutal. Ellos no saben querer, me repite, al tiempo que se pone a llorar. Sobre esta frase hemos trabajado. Ellos no saben querer como yo quisiera. Ellos no saben querer como yo he necesitado que me quieran. Es pedirle peras al olmo, le digo en una sesión. Y ella se me queda como, ¿de qué estás hablando? Recuerden que ella no es venezolana y que Centroamérica es otro universo cultural. Así que le explico de qué se trata esta frase de pedirle peras al olmo. O sea, un poco, tus padres son unos árboles de olmo y tú estás esperando que te den peras, pero bueno, dan olmos. Le explico el significado de esta imagen mientras le ayudo a integrar y a digerir las muchas interferencias que el amor ha tenido en su vida. En una sesión, con esto de las sesiones por teléfono, por videollamada, en una sesión su mamá irrumpe en el cuarto y le dice que hizo unas papas que le quedaron muy ricas para el almuerzo, que por favor que no las deje enfriar. Lucía se molesta y le dice que se salga del cuarto, que ella ahora no puede ir a comer. La mamá frustrada le dice, te vas a morir si no comes. Lucía se pone muy molesta, se calma y me dice, quizás esas papas son los olmos de los que usted habla. Pero mire, yo estoy tratando de bajar los carbohidratos de mi dieta, de comer más sano. Mis padres comen muchos carbohidratos, azúcar y grasas, pero yo sé que eso es porque ellos han sido muy pobres. Este año Lucía se ganó una beca que le cubre todos los gastos de una universidad privada en Massachusetts. Eso es un logro increíble, que la lleva a comenzar a navegar otros universos, le gusta el arte, entra al grupo de teatro, el mundo universitario, vivir sola en el campus, con todas las interferencias que trae el COVID, pero bueno, ella está viviendo sola por primera vez. Lucía lee poesía, dice que se identifica con los poetas, que ellos saben poner en palabras un sufrimiento que ella no ha visto en ninguna otra parte, ni en sus compañeros privilegiados, en su mayoría, ni en sus padres que no hablan de nada. Una semana, Lucía me dice que ha sido difícil poder asimilar tantos cambios, que esto de vivir sola en la universidad, de separarse de su familia, que tuvo una crisis, que se sintió muy mal y que no pudo contactarse conmigo. En el hospital no nos permiten compartir ningún tipo de contactos personales, ni email, ni teléfono. Antes, cuando estábamos en persona en el consultorio, yo a Lucía siempre la he visto por videollamada, pero cuando yo trabajaba en el consultorio, bueno, ahí estaban las secretarias recibiendo las llamadas. Ahora que trabajamos cada uno por su cuenta, el tema del contacto con los pacientes se ha visto más difícil. Todo se maneja por una aplicación especial del hospital y por el personal del hospital. Así que yo tomé la decisión
clínica de darle mi email y de decirle, escríbame cuando quieras, Lucía. Es posible que yo no te pueda contestar inmediatamente, pero yo te contestaré cuando pueda. A los 2 días recibo un email en el que me envía unas fotos artísticas que ella había tomado y de las que me había hablado en la sesión y me había dicho que me las iba a enviar. Yo le respondo, muy buen trabajo, gracias por compartirlas. Pero pensé, está probando esta vía de comunicación. 2 días después recibo otro email pidiéndome si podemos adelantar la sesión porque decidió terminar con su novio y que se sentía muy mal. Yo hice los arreglos y la vi el lunes en lugar del jueves. Cuando la veo el lunes me dice que estaba más tranquila, que había sido muy duro, pero que ahora sentía un gran alivio. Me dice, yo tenía mucho tiempo tratando de terminar esta relación y no había podido. Mi novio siempre está deprimido y yo la verdad, yo no quiero estar más en el club de los tristes. Tengo 20 años, estoy comenzando la universidad. Yo sé que yo siempre he sido muy intensa. A mí me gusta ser profunda, pero he pensado que quizás la alegría también pueda ser profunda. Pudo hacer eso porque le diste el email, me dice mi supervisor, un médico de Harvard, psicoanalista y viejo sabio con quien tengo la dicha de trabajar, a pesar de que tengo que transcribir y traducir todas las sesiones. Ella estaba probando el vínculo contigo, me dice mi supervisor, tu disponibilidad. El darle el email fue un gesto importante. No importa que no siguieras las reglas del hospital, lo hiciste en beneficio de la paciente. En Estados Unidos se le da mucha importancia al tipo de tratamiento que se lleva a cabo en psicoterapia. Pacientes y terapeutas hablan de esta manera. Busco especialista en EMDR para paciente que EMDR es la técnica esta de estimulación bilateral neurológica que aquí se aplica mucho para pacientes con trauma. Paciente de mediana edad busca terapeuta experto en CBT o en DBT, que es terapia dialéctica conductual. El mensaje que con este caso yo quiero enviar hoy es muy claro y se parece al que envió María Alejandra Corredor. El vínculo es lo que importa, es lo que más importa. No importa si su aproximación psicoterapéutica es CBT, DBT, ACDC, U2, ET. El vínculo terapéutico es lo que importa. La puntualidad, la escucha atenta, la disponibilidad psíquica, el espacio psíquico, que el paciente te importe. El vínculo terapéutico trasciende las fronteras culturales, de lenguaje, de espacio y de aproximación teórica. Lo que cura no es la frecuencia con que veamos a un paciente, si lo llamas paciente o si lo llamas cliente. La cura está en el vínculo como vía de comprensión y como vía de intervención, transferencia y contratransferencia, explicaba Freud. La cura tiene que ver con quién es el terapeuta, quién es el paciente y lo que pasa entre ellos. Como terapeuta, entiendo que la transferencia es el corazón de la terapia, específicamente porque los viejos patrones, guiones, expectativas, deseos, esquemas, llámenlos como quiera, se vuelven activos y vivos en la sesión de terapia. Podemos entonces ayudar a los pacientes a examinarlos, comprenderlos y reelaborarlos. Como inmigrante, entiendo que la dureza del desarraigo también trasciende fronteras y que es el amor, como está sucediendo hoy, lo que nos permite integrar lo que fuimos, lo que somos y lo que nos sostiene. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Sin palabras, ¿no? Rescato lo que dices al final, el vínculo traspasa las fronteras culturales, el vínculo como vía.
Gracias por tan maravillosa ponencia, ¿no? Que creo que nos deja todos pensando. Vamos a ver las preguntas, me imagino cómo van a estar. ¿Ok? Gracias a Vamos a ustedes. continuar. Vamos con Aurelio Calvo. Aurelio es psicólogo egresado de la UCAP, especialista en psicología clínica del Hospital Universitario de Caracas. Es psicoanalista de la Sociedad Psicoanalítica de Caracas, psicoterapeuta de niños, adolescentes, adultos y parejas. Y es profesor de la especialización de psicología clínica comunitaria desde 1998 hasta 2016. Actualmente reside y ejerce en Tenerife, España. También es un gran gusto para todos nosotros escuchar hoy a Aurelio acá. También forma parte de la familia, pues de la unidad, nuestro profesor, nuestro amigo, nuestro supervisor. Bueno, qué gusto tenerlo hoy con nosotros. Voy a estar aquí para escuchar a Aurelio. Hola, ¿cómo están? Bueno, un gusto verlos a todos. Bueno, no los veo en realidad ni me ven a mí, pero bueno, es una prueba de narcisismo profunda. Bueno, quería comentarles sobre el placer que me da, digamos, estar otra vez en contacto después de 4 años de la partida. Podría decir que trabajé hasta el último minuto en la especialización, por lo tanto tengo muchos recuerdos frescos de los últimos días, ¿no? Bueno, como muchos de mis colegas, mi práctica de la psicoterapia online comenzó en Venezuela como un intento de sostener el vínculo de trabajo con pacientes que tenían planes migratorios y querían continuar el proceso aún en ausencia física. Esto constituye una renuncia que tiene sus matices, ya que implica la eliminación brusca de una serie de códigos comunicacionales, corporales y afectivos que no todos toleran bien. Incluso aquí en Canarias, durante el confinamiento domiciliario que tuvimos en España en la primavera, algunos de mis pacientes prefirieron la interrupción indefinida de la terapia presencial que el paso a la virtual. Para el terapeuta tampoco es fácil, o al menos no lo fue para mí. Creo que para los psicoanalistas en particular, que preferimos trabajar con una frecuencia semanal alta, esto implicó una adaptación importante en cuanto al encuadre y la actitud frente al material. Aunque es cierto que en Venezuela el factor económico ya había menoscabado el rigor de los encuadres, para mí y unos cuantos colegas más se impuso un modelo de intervención muy focalizado en los síntomas clínicos y la exigencia de un gran rendimiento en settings más reducidos. Esto es una cosa que nos pasa en general a todos los que nos venimos para Europa. Me imagino que también en Estados Unidos ya comentarán los demás, pero hay que hacer unas adaptaciones. De hecho, leyendo a Bleichmar, que es un autor que me ha interesado mucho últimamente, que es un autor argentino que se vino para España hace muchos años, me doy cuenta de cómo la teoría de Bleichmar se adaptó mucho a la circunstancia que encontró en España. En otro momento quizá podemos hablar un poco de eso, pero creo que todos tenemos que hacer grandes adaptaciones, no solo desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de los encuadres, sino desde el punto de vista también teórico. Tengo que confesar que para mí es más sencillo aplicar una propuesta psicodinámica cuando el paciente estuvo un buen tiempo presencial y luego pasó a virtual, que cuando se trata de una virtualidad de inicio. Esto es una cosa que ya empieza a pasar de hace tiempo, donde me llama gente que nunca he visto y entonces no tengo, digamos, como la vivencia de lo que es la presencia corporal completa. Entonces, para mí me ha resultado muy difícil trabajar dinámicamente con ese tipo de pacientes, aunque lo logro por momentos, pero me resulta mucho más difícil que los que ya conozco físicamente, ¿no? Como si la superficie luminosa de la pantalla me invitara más a un abordaje persuasivo pedagógico que a un trabajo de mayor conectividad simbólica. Esto no se puede considerar una norma, por supuesto, pero sí me parece útil reseñar que la virtualidad hace una presión imaginaria peculiar tanto en la demanda del paciente como en la respuesta del terapeuta. Entiendo que introducir una dinámica más analítica y un discurso menos consultivo en la sesión
depende también de otros factores, como lo son la permeabilidad del paciente, su capacidad de autoobservación, su inteligencia vincular, su flexibilidad yoica, etc. Y por supuesto también depende de cosas del terapeuta, por ejemplo, que tenga el deseo de analizar y la habilidad para hacerlo. A ese respecto, pienso que la terapia analítica online toma casi automáticamente una modalidad más conversacional. A ustedes les puede parecer un poco extraño porque les parecerá que todas las psicoterapias son conversacionales. Sin embargo, la terapia analítica, tal como nos la enseñan en las escuelas de psicoanálisis, no tiene mucho de conversacional. Es extremadamente asimétrica. El paciente habla, el analista interviene, incluso puede que el analista intervenga sobre un detalle que el paciente pensaba que era irrelevante. Es decir, no se da una situación en la que se converse, no es un diálogo, digamos, más simétrico. Sin embargo, yo pienso que cuando se trabaja online, y voy a explicar un poco por qué ahora, me parece que la modalidad conversacional es la que se impone. Yo no creo que sea porque tengo mucho gusto en conversar, yo creo que se trata de que se impone por la misma situación de estar online, ¿no? Ahora explico un poco. Donde la escucha analítica siendo, o sea, en la modalidad conversacional que decía antes, la escucha analítica sigue siendo muy activa, es decir, no se pierde una escucha analítica, sino que al contrario está muy activa, pero la participación verbal aumenta, es decir, sobre todo la participación verbal del terapeuta, cosa que no pasa, digamos, en una sesión de análisis de tipo presencial. Normalmente el terapeuta pasa varios minutos en silencio por momentos, hace pausas grandes. Aquí no hay mucho tiempo para la pausa, ¿no? La interpretación se hace menos trabajo interpretativo, se hacen menos esas interpretaciones mutativas tan famosas. La empatía aumenta, hay que hacer un trabajo de empatía importante, hay que estar como muy metido en lo que el paciente siente, porque además, como decía creo que María Alejandra hace un rato, hay muchos signos que se pierden en el online. Entonces hay que estar muy pendiente del tono, del volumen, de muchas cosas que no se pierden y que se vuelven los únicos signos apreciables, ¿no? Y eso inevitablemente te lleva a una empatía, no forzada, pero sí a empatía, una empatía grande, ¿no? El lenguaje es más lúdico, por lo menos en mi caso lo es. Gesticulo más, doy más ejemplos, intervengo de una forma más gráfica, hago actos, digamos, que de alguna forma me permitan sentirme más conectado con el paciente y que también permitan que el paciente se sienta más conectado conmigo. Y también otra cosa que pasa es que el vínculo transferencial se explicita menos, es decir, se hacen menos interpretaciones aquí y ahora conmigo, le está pasando tal y tal cosa, sino que se toma en cuenta, es una guía fundamental para intervenir, saber cómo está situado uno transferencialmente para el paciente, pero de ahí puedes no necesariamente hacer una interpretación. Puedes dar un consejo, puedes apoyar un aspecto del paciente, puedes reforzar algún área sana, puedes ilustrar pedagógicamente algo, etc. Es decir, que es importante escuchar la transferencia, pero no necesariamente intervenir desde ella. Es un poco lo que quiero decir, ¿no? Es interesante subrayar la participación del silencio durante la sesión. Casi siempre suele abreviarse por la vía online. El silencio resistencial del paciente, por ejemplo, hay muchos tipos de silencios. Están los silencios también elaborativos, cuando el paciente calla porque está tramitando una cosa que se le acaba de decir o porque acaba de tener un recuerdo. Pero digamos que los silencios resistenciales, que son los más conocidos,
pues esos silencios suelen abreviarse mucho, y cuando no se abrevian por parte del paciente, pues lo abrevia el terapeuta en una especie de intervención ansiolítica, pero para el terapeuta. O sea, es decir, un intento de tranquilizarse. Entonces uno rápidamente, cuando hay un silencio un poquito que se pasa de la raya en el paciente, hay una presión importante que tiene que ver para mí con la pantalla, porque nunca sentí esa presión antes. Que uno hace, digamos, preguntas exploratorias sobre lo que está pasando en ese momento, que no necesariamente son errores, pero que a lo mejor sí uno podría tolerar un poco más el silencio en otras circunstancias, ¿no? Por ejemplo, preguntas tipo, al nombrar a tu padre te quedaste callado, por ejemplo, es una pregunta muy típica, pues el padre, la madre, el Espíritu Santo, lo que quieran. Y también puede ser, ¿qué te pasa por la mente ahora? Que es una muy típica, ¿no? Es como si la virtualidad y la tolerancia a la espera no se llevaran bien. A veces me imagino que el online es un personaje más al que hay que satisfacer, como si el espacio virtual tuviera una presencia voraz que debe ser saciada de inmediato. Y no me estoy refiriendo solamente a los incidentes técnicos, fallas de internet, fragmentación de la imagen, congelamiento, sonido fracturado, etcétera, sino que incluso en condiciones técnicas óptimas parece tener una presencia inquietante. Les voy a dar un ejemplo de esto. Hace unas semanas un paciente me dijo que había utilizado un pedazo de papel para tapar la ventanilla donde estaba su imagen reflejada mientras conversaba conmigo por Skype. Ustedes saben que en el Skype aparece una pequeña ventanita donde está la persona que está hablando. Bueno, y viceversa, también el terapeuta, ¿no? Porque le resultaba angustiante esa ventanita, entonces la tapó con un papelito. Me quedé pensando en ese momento en la fascinación especular que produce esa ventanilla indiscreta con su voyeurismo de ida y vuelta y viceversa, o sea, de vuelta y ida, ¿no? Me miro como soy y como hablo mientras miro y escucho a otro que también se mira mientras me mira y habla. Eso es un poco como se podría detallar esto, ¿no? Sabemos que las pantallas y las imágenes cautivan y capturan. El orden imaginario narcisista en su doble cara, seductora y paranoide, parece tener un protagonismo más invasivo. En este caso, paranoide, en el caso del ejemplo. Una de las modalidades que ejerzo por internet es la terapia de pareja. Al principio debo confesar que me resultaba un poco agobiante. La intervención en parejas tiene de por sí características más complejas que la individual. Cuando una pareja consulta, el problema que los trae suele estar muy avanzado y en ocasiones es prácticamente irreversible. Por otra parte, es frecuente que uno de los miembros lleve al otro por las orejas, es decir, la motivación al cambio puede ser muy disímil en cada miembro. Esto tiene como consecuencia que los inicios del tratamiento, y a veces no solo en los inicios, la tendencia a culparse mutuamente frente a un supuesto juez transferencial, el terapeuta, es casi una norma, que hay que ir removiendo sin caer en la tentación de aliarse con una de las partes o hundirse en la impotencia terapéutica, ¿no? Porque a veces realmente esta situación de culparse mutuamente puede durar mucho, mucho tiempo y es muy difícil de atajar, ¿no? La neutralidad siempre está a prueba porque además siempre hay uno de los miembros de la pareja seduce más que el otro, uno puede quedar más atrapado en el discurso porque se le parece más al de uno, y a veces es totalmente inconsciente, uno no lo está haciendo a propósito, no es que piensa, ay, este piensa como yo y entonces me alío con él. Simplemente te alías y no te enteras sino después de que intervienes. O a veces no te enteras nunca, ¿no? Entonces la neutralidad está siempre a prueba, la paciencia en el límite, porque hay momentos en que una pareja puede hacerte perder la paciencia, y la posibilidad de pensar con sosiego, es decir, con tranquilidad, es muy escasa porque la dinámica no lo permite mucho, hay poco reposo en las terapias de pareja. Como las parejas van en crisis,
no hay mucho tiempo para el reposo, ¿no? Habitualmente vienen a acusarse o a simplemente decir que no hay nada que hacer con esto, ¿no? Y por supuesto, una de las cosas que dificulta mucho es el predominio de la identificación proyectiva, la tendencia a atribuirle al otro aspectos rechazados de sí mismo, ¿no? De forma inconsciente. Es un mecanismo que prevalece en todos los tipos de terapias, pero en la terapia de pareja es particularmente violenta, ¿no? También hay una presión para que el terapeuta se adhiera a una de las partes y a la vez lo salve. Es una cosa interesantísima porque quieren tener la razón, pero a la vez quieren mucho que salves la pareja. ¿Te escucho? Ok, está. Sí, te escuchamos, Aurelio. Te voy a escuchar okay. por un momento. Sí, una metáfora futbolística que se me ocurre es que la pelota circula a tal velocidad que es difícil hacer un buen pase, como diría Messi, ¿no? Bueno, pues imagínense eso y mucho más en una videollamada. Ustedes me dirán que la pantalla es protectora, que no se escucha el crujir de las sillas, la respiración acelerada y que la épica pasional se ve como una película de suspenso en la comodidad del hogar. Pero no es así. El close-up del Skype no facilita la cara de póker, es decir, se te ven las expresiones porque es muy fuerte el close-up. La ocupación posicional del consultorio presencial permite una distancia más regulada. Por otra parte, los pacientes muchas veces llaman desde sus casas, oficinas o carros, a veces desde parques o escaleras de edificios para que no los oigan los hijos, por ejemplo. Esas variantes flexibilizan el encuadre en forma exagerada y los pacientes incumplen normas de funcionamiento básico. Algunos se conectan mientras comen una arepa del desayuno, a veces los niños invaden la sesión y me saludan, otros llaman acostados en la cama en pijama y encima bromean con que están en el diván. Eso me pasó con uno. En una oportunidad multaron a un paciente mientras hablaba conmigo desde el carro porque estaba mal estacionado. En fin, pasan todas estas cosas, ¿no? Muchas interferencias. A veces he tenido que poner límites y a veces muy duros. A más de uno, por ejemplo, adolescentes que he visto que son muy transgresores con las normas del encuadre online, pues les he cortado la llamada y los dejo 10 minutos en timeout, ¿no? Pero la mayor parte de las veces lo que hago es que logro hacer de tripas corazón y aprovecho esos obstáculos y desencuadres para formular alguna intervención. En este sentido, quería comentarles una viñeta clínica de una pareja que trato por Skype. Se trata de un matrimonio de larga data que vive en otro país desde hace muchos años y que me consulta por una situación de extremo desapego e incomunicación, que se volvió más evidente desde que sus hijos adultos, que ellos llaman, por cierto, que es muy importante, que ellos le llaman niños, pero que ya son adultos los tres, están hablando de mudarse del hogar. Estos niños están hablando ya de que se quieren mudar de la casa de los padres. El esposo, o sea, el paciente, es un alto ejecutivo con un éxito notable y la esposa es una mujer autónoma y muy productiva a nivel laboral que destaca por la importancia que le da a su tiempo de ocio. Según ella, su marido vive para trabajar y ella trabaja para vivir. Esa es una descripción que ella hace de la situación. Él piensa que ella no es previsiva con el dinero y no anticipa los problemas futuros, y ella expresa que él es un tacaño que reduce sus cuotas de placer y sabotea las de ella. El tema del tiempo es muy importante en esta pareja. Él tiene un horario de trabajo muy estricto que termina prácticamente cuando apenas comienza el de ella, ¿no? Él se acuesta temprano y ella de madrugada. Por supuesto, la sexualidad se extinguió y los espacios compartidos se limitan a los fines de semana cuando van a cenar con amigos comunes
o con los hijos, con los niños, ¿no? Es interesante esto de los niños porque los hijos se pueden convertir para las parejas con el tiempo en el tercero. Es como que los niños sustituyen a la entidad tercera que debe ser la pareja. Es como que se limitan a ser padres nada más. Se les olvidó que son pareja. El paciente, proviene de una familia de origen humilde, con carencias económicas que fue superando con muchos sacrificios hasta nivelarse y cursar estudios superiores. Ella se crió en una familia de alta sociedad con acceso ilimitado a toda clase de estudios y viajes. Se conocieron cuando él era director de una compañía y ella trabajaba en un departamento anexo. El proceso de enamoramiento, según describen, fue muy pasional, sintonizaban muy bien y viajaban mucho juntos. En esa época los viajes no eran un problema, ahora son un problema por el tema del costo, aunque los dos, les repito, que ganan muy bien. El clima cambió cuando tuvieron que emigrar por razones políticas y las diferencias se hicieron muy obvias. En los inicios de la terapia, mis intervenciones estaban orientadas a las diferencias del modelo identificatorio familiar del origen de cada uno y la tendencia de ambos a imponer esos modelos sin atender a la construcción de un modelo nuevo que soporte la alteridad. Son personas muy diferentes, vienen con modelos de origen de tipo identificatorio muy diferentes, como les dije antes, aunque fue una breve reseña, ¿no? Él viene de una familia de clase humilde, ella viene de la alta sociedad caraqueña, entonces, y bueno, la forma en que fueron criados, las identificaciones que finalmente tienen, como todas las parejas, de alguna manera son las que llevan sobre la mesa a la hora de casarse, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, en el matrimonio o en la constitución de una pareja, debe ir creándose con el tiempo un modelo tercero que permita, a través de una negociación afectiva, lograr, digamos, cierta efectividad como pareja y cierto funcionamiento. Es una de las cosas más difíciles, es un verdadero trabajo porque implica renuncias importantes a automatismos consolidados durante la infancia, la adolescencia y la adultez. Entonces, es algo que realmente... Y entonces la alteridad se refiere a la diferencia radical que tienen los dos miembros de la pareja entre sí. Esa alteridad debe ser superada a través de la construcción de una instancia tercera. Después les hablo un poco más de eso. Sin embargo, no había señales de cambio. Me escuchaban con respeto, les parecían sensatas mis palabras, pero las rutinas seguían sin coincidir, no salían nunca solos en pareja y la televisión era visitada por relevos, ¿no? O sea, uno estaba durmiendo, el otro veía televisión y cuando uno se despertaba, el otro veía, así estaba, ¿no? Por turnos. Ella tiende a cuestionarlo a él con mucho sarcasmo, es muy agresiva, me refiero durante las sesiones, bueno, y también fuera, pero a pesar de que lo cuestiona muchísimo, no toma ninguna iniciativa, digamos, de cambio. Y él acepta racionalmente que no hay movimiento, o sea, que ninguno de los dos hace mucho, pero lo explica todo por temas de horarios. Él trata de racionalizar siempre de que son temas de rutina, donde no hay coincidencias, y le parece exagerada la forma en que ella le habla, ¿no? Pero no suele molestarse, por lo menos no delante de mí. En una oportunidad me escribe ella, esto es lo que quizá quisiera relacionar con lo que implica el tema online con parejas, porque me parece interesante como una aplicación de conceptos a lo que es esta vía que parece que se impone de trabajar virtualmente. Me escribe ella diciéndome que creó un chat de WhatsApp para los tres, es decir, para ella, para su marido y para mí, para comunicarnos mejor. Yo, bueno, acepto el chat con bastantes dudas, no entiendo muy bien por qué,
Esto ya me había pasado antes con una pareja presencial que pensó que era mejor así. Yo a veces veo este tipo de cosas como un intento de comprometerse más con el proceso, aunque no necesariamente es así, ¿no? A la siguiente sesión me comunican ambos por ese mismo chat de WhatsApp, por escrito, que no habían podido reunirse en casa para la sesión y lo iban a hacer a través de una videollamada por el chat grupal, cada uno desde distinta locación. Un poco suspicaz, contrariado también, atiendo la llamada desde mi celular y me encuentro que ella me llama desde la calle y él se encuentra en la oficina. Me explican que tenían mucho trabajo y que hubiera sido una pérdida de tiempo reunirse si existía esta alternativa mucho más práctica. Esa fue la explicación que me dieron. Durante la conversación por WhatsApp, ella se desplazaba de un sitio a otro con mucho ruido urbano y escasa privacidad. Él estaba atento a la sesión en su oficina, pero se mostraba indiferente a los inconvenientes de la comunicación. Después de un rato, les pude decir que la forma en que se estaban comunicando ese día era la escenificación en vivo y directo del síntoma de pareja. O sea, estaban poniendo en escena lo que era el síntoma de pareja para mí. Agregué que cada uno se refugiaba en su parcela subjetiva y que aprovecharon un ardid tecnológico para disfrazar su falta de acercamiento y su escasa motivación terapéutica. También les dije que ese acto descalificaba el compromiso que tenían conmigo como representante de la reparación de la pareja. Esto, por supuesto, fue dicho en términos más sencillos, pero bueno, era para decirles más o menos de qué se trataba. Se mostraron muy sorprendidos de la confrontación. Visiblemente triste, él expresó, el marido, ni la terapia consigue reunirnos. Por primera vez los vi mareados frente al abismo vincular que vivían. Sin embargo, desde ese día van construyendo espacios compartidos, con algún boicot, por supuesto, eso nunca falta, pero la hora de sesión es protegida. Cuando se echan la culpa, les digo que en este juego, el que gana es el que primero toma la iniciativa para compartir con el otro. Eso los fastidia cuando les digo eso, pero también los moviliza y ahí vamos, avanzando, ¿no? Poco a poco. Quise visualizar en este ejemplo clínico cómo puede delatarse un acting out que se esconde bajo el amparo de una variante tecnológica. En este caso, los pacientes tienden a naturalizar, negando los conflictos que enmascara y que contribuye al alejamiento de la intimidad y a la dificultad para construir una instancia tercera que a través de una elaboración de las diferentes historias e identificatorias de sus miembros vayan creando lo que se suele llamar en terapia de pareja la diferencia deseante. Esa sería la instancia tercera que se desearía que se creara, ¿no? La diferencia deseante. Es decir, poniéndolo muy, muy sencillo, casi que pedestre, simplificando mucho, nosotros tan distintos y logramos querernos, ¿no? O sea, logramos con mucho trabajo mantener la querencia, pues. De cierta manera, la creación de la pareja implica la renuncia a los objetos endogámicos en el origen de la subjetividad. Es decir, cuando digo objetos endogámicos me refiero a los objetos del origen familiar de cada uno. Es la renuncia a las identificaciones edípicas, por ejemplo, con los parientes de cada uno, ¿no? Entonces, la pareja, de alguna forma, implica la renuncia a esos objetos endogámicos. Se trata de la negociación constructiva, la diferencia deseante, se trata de la negociación constructiva de un vínculo exogámico a través de la desidentificación parental y la proposición de nuevas investiduras. Es decir,
hay que hacer nuevas investiduras, nuevas catexias. Hay que crear una forma distinta de vincularse, distinta a la que tuvieron nuestros propios padres y distinta a cómo nos relacionamos con las relaciones que tuvieron nuestros padres. Es decir, hay que crear un vínculo nuevo. Ese es para mí el sentido profundo de ese dicho castellano que dice, casado casa quiere, que es un refrán popular, no sé si se dice en Venezuela, pero no solamente es que casado quiere una casa para sí, sino que casado quiere un vínculo nuevo, no el vínculo viejo, no los vínculos de origen. Bueno, era todo. Muchas gracias. Gracias, Aurelio. Estupenda ponencia. Eh, Creo que con lo que nos has dicho, nos validas a muchos de nosotros, ¿no? Este asunto de poner límites, no solamente en adolescentes, sino también en parejas, en adultos, ¿no? Cuando eso que tú dices, que aparece el chico en pijama en su cama o comiéndose una arepa, como acabas de decir, y bueno, que tú lo has hecho, que es posible hacerlo, ¿no? Con eso que acabas de decir del time out, igual con las parejas, ¿no? Y cómo esa interpretación, pues, también es una forma eh, no solamente de poner límites, ¿no? Sino también de usar esos acting tecnológicos, como ese chat que tú nos estás contando, como parte del trabajo, ¿no? Y todo el reto que tenemos por delante, pues porque pareciera que esto va a ser más largo y tenemos que acostumbrarnos a otros estilos y a otras respuestas también dentro de la terapia, ¿no? Hay dos preguntas que tengo acá. La primera es para Carolina, que la pueden ver en el chat, los panelistas la pueden ver en el chat de preguntas y respuestas, abajo, la pueden ver, ¿ok? Pero te la voy a leer, Carola. Dice, ¿qué preguntas deberíamos hacernos los psicoterapeutas cuando se trata de la virtualidad desde el inicio y qué cualidades tiene ese vínculo? Cuando se trata de la virtualidad desde el Dice, ¿qué inicio, preguntas sí. deberíamos hacernos los psicoterapeutas cuando se trata de la virtualidad desde el Mm. inicio y qué cualidades tiene ese vínculo? Bueno, yo creo que varias de las cosas que comentó Aurelio y María Alejandra tienen mucho que ver con o sea, la importancia del encuadre, ¿no? Que en cualquier setting terapéutico el encuadre es ese contrato inicial que realmente crea un espacio seguro, ¿no? De trabajo para el paciente como para uno. Cuando trabajamos virtualmente, yo creo que el encuadre no solamente cobra una importancia particular por el tema de los límites que se vuelven difusos en lo online. O sea, eso que dice Aurelio de la persona que atiende la llamada en pijama, acostado, o que si estoy en el supermercado, entonces no, es que ya me faltan comprar unos huevos y ya no quise perder la terapia. Entonces, es como recordar que el vínculo psicoterapéutico traspasa algunas fronteras, pero otras no. Es decir, la privacidad es importantísima, por ejemplo, para que pueda trabajarse en el espacio psicoterapéutico. Entonces, yo creo que cuando uno inicia un vínculo psicoterapéutico desde el principio online, y más si la persona no ha tenido experiencias previas de psicoterapia, bueno, hay toda una cosa psicoeducacional importantísima de explicar, porque es importante que esté en un espacio privado, porque es importante que tenga que se facilite la disponibilidad psíquica para trabajar. Cuando yo comentaba lo de pasar de las sesiones telefónicas a las sesiones con video, con esta paciente en particular les hablaba como del reto de escucharla en inglés sin la información de los gestos, pero también, por ejemplo, los silencios por teléfono a mí me generan una angustia, pues yo se cayó la llamada, te está llorando, ¿qué tipo de silencio es este? Es muy difícil. Entonces, en video, por ejemplo, tú puedes captar un poquito más de esa información, pero pierdes otras cosas, ¿no? Lo que decía Aurelio
de esta demanda de interacción que te da el cara a cara, o incluso esto que comentaba, que también se ha visto mucho en estudiantes y en otros espacios que no son solo terapéuticos, de la angustia que le puede generar a muchas personas verse la cara a sí misma, ver su imagen mientras está en la interacción. Pero bueno, creo que como respondería a esa pregunta es, el encuadre tiene otros agregados que tienen que ver, por ejemplo, con la batería del teléfono. O sea, como se agregan unos matices a la resistencia eh, adicionales, pero el tema online hace que los límites que el consultorio, las 4 paredes del consultorio te aportan, se vuelven difusas, y entonces hay que trabajar el encuadre muy bien, muy claro desde el principio. No sé si María Alejandra ahora quiere agregar algo a esa pregunta. Eh, ¿Qué preguntas deberíamos hacernos los psicoterapeutas cuando se trata de la virtualidad desde el inicio y qué cualidades tiene ese vínculo? No sé si María Alejandra Aurelio quiere comentar algo más. Sí, comento yo un poquito porque justo presenté un caso donde el matiz era distinto, ¿no? O sea, no solo con los pacientes infantojuveniles, ¿no? O sea, si hay el conocimiento previo del paciente cara a cara, así en el consultorio en físico, cuando uno los ha tocado, los ha besado, los ha visto llorar. O sea, es distinto. Yo no sé si es mejor o peor. Yo creo que en este momento el tema de polarizar si es mejor o peor no cabe. Es cómo nos enfrentamos a estas nuevas situaciones, ¿no? Porque si no te restringes también como terapeuta. Si tú solo te vas a quedar atendiendo a los casos que comiencen con tal o cual modalidad. Yo creo que termina siendo una decisión después de el trabajo que uno haga consigo mismo y ver cuánto se arriesga y que no, ¿no? A mí el encuadre con los niños me ha costado. Yo creo que yo he hecho mi encuadre, es decir, yo siempre me siento en este mismo lugar, siempre tengo como la cámara en el mismo lugar, siempre tengo las cosas que si voy a usar con los niños. O sea, yo he hecho el mío, pero con ellos me cuesta más. O sea, me cuesta más porque los papás intervienen. Los papás son la mayoría la que les pone la cámara. Si ellos se traban en algo de la cámara, los papás aparecen. Ellos muchas veces con el teléfono van rodando por toda la casa. Sí, yo he conocido todos los detalles de la casa y voy a contar una anécdota recién que me pasó estaba dando unos resultados de una devolución a un paciente con déficit de atención y le estoy explicando todos los síntomas que tiene el niño, su mamá, y el niñito aparece porque está en una clase por Zoom y le dice, mamá, no me pusiste las cosas de artística. Y la mamá, ¡ah! No, ¿verdad? Me olvidé, ya va María Alejandra, y empieza a buscar todos los materiales que le habían pedido en artista. La cartulina no sé qué, la pintura amarilla, y me dice, ay, yo no, mira, esto nunca me pasa. Y yo digo, esas son las cosas que uno no se entera en el consultorio. Ya sabemos de quién viene la desatención. Sí, era evidente que la mamá tiene un déficit de atención también. Y esas cosas no van a pasar en el consultorio. Entonces creo que es aprovechar los dos episodios. O sea, si uno comienza en virtualidad, hay ciertas cosas que se pueden hacer, y si rescatas el vínculo porque lo comenzaste antes, también. Creo que no es improvisar, creo que, bueno, sí, en parte improvisar, pero es luego repensar sobre lo que hacemos. Creo que cuando nos formamos como clínicos, esa es una de las habilidades que tenemos que tener. Arriésgate, haz, y luego piensa, supervisa, comenta, etcétera, etcétera, o estos espacios para podernos comunicar, ¿no? Entonces, Aurelio quiere agregar Hay otra algo. pregunta que va dirigida a todos, que la hace Sujin desde Chile, Sujin Vergara, que nos manda muchos saludos cariñosos desde Chile. Sujin también formó parte del equipo inicialmente, ¿no? Ella dice que con toda esta parafernalia yo me he encontrado con pacientes presenciales que no se quitan la máscara, entonces lloran y se mojan la máscara y se suben, se limpian la nariz, vuelven, o sea, todo eso.
si toma ventaja lo virtual sobre lo presencial, dado todo este vestuario que supone lo virtual. Les pregunto, ¿ustedes qué piensan? Si quieres contesto yo, no sé. Bueno, yo tengo la doble... ¿Me escuchan? Aurelio. Sí, ¿no? ¿Me escuchan? Ok. Bueno, yo tengo la doble situación de ver pacientes, porque aquí en Canarias tenemos una situación un poquito más tranquila hasta ahora, con el tema de la segunda ola del virus. Y entonces, bueno, estoy en el consultorio viendo pacientes presenciales y en la casa viendo pacientes por Skype. Pasa de todo. Hay pacientes que se alegraron mucho de volver, que estaban presencial y se alegraron mucho de volver al presencial después de un periodo virtual durante el tema del confinamiento, donde no se podía salir a la calle sino a comprar. Nada más aquí el confinamiento fue muy duro, muy parecido al de Venezuela. Y hay pacientes que se han quedado como acomodados en la virtualidad. Incluso algunos no quieren cambiar la modalidad por razones de distancia geográfica, en fin, hay un poco de todo. Aquí hay una ciudad que está prácticamente anexada a Santa Cruz, la capital de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, y hay una ciudad de un tamaño también bastante grande, bueno, comparado con las ciudades americanas, es casi un chiste decir eso, pero digamos, para la población que suelen tener las ciudades españolas está regular, que se llama San Cristóbal de la Laguna, que es donde está la Universidad de Tenerife. Y bueno, había gente que viene a Santa Cruz a consulta y por supuesto tienen que tomar el tranvía, algunos tienen que tomar autobuses y tal, entonces prefieren quedarse online, ¿no? El tema de las máscaras es complicado porque yo, por ejemplo, cuando todavía no estaban obligatorias las máscaras, pues yo me quedaba con la máscara, pero le decía al paciente que si quería podía quitársela. ¿Okay? Porque siento que pierdo mucho con la máscara, que pierdo mucho de la expresividad. Entonces, si ellos querían, lo hacían. Algunos no querían y no lo hacían. Entonces hay que estar arrimando más el oído para ver un poco cómo son los matices del discurso. Pero yo diría que esto llegó para quedarse, o sea, es lo que veo. Yo creo que la virtualidad llegó para quedarse. Creo que hay que reinventarse. Creo que también hay que ser más flexible, y se lo dice alguien que siempre trató de ser más flexible, pero que ahora se ha convertido casi que en una rama de sauce. O sea, el sauce llorón casi, ¿no? por la melancolía también. Y bueno, el tema es que, miren, a mí esto de la virtualidad para mí, les voy a confesar cómo comenzó. Comenzó en Caracas un paciente mío que tenía varios años conmigo, se despide porque se va para Miami, emigra para Miami. Y entonces él se va, se despide, me da un abrazo, se va, muy, muy conmocionado. Yo también, porque lo quería mucho, lo quiero mucho. Y entonces yo voy al baño, no sé si a llorar o a hacer pipí, pero voy al baño. Y él aprovecha que yo estoy en el baño, no sale de la sala de espera y me deja una laptop. Me deja una laptop encima de la mesa. Cuando yo salgo del baño, él ya no estaba. Entonces bajé hasta el estacionamiento cuando vi la laptop, para ver si lo pillaba. Lo pillo en el estacionamiento y le digo, pero ¿cómo vas a dejar una laptop? Tú estás loco. Me dice, sí, porque yo quiero mantener la comunicación. Así empezó esto, ¿no? Bueno, como los que me conocen saben que yo soy totalmente ajeno a las computadoras. Creo que hoy es la prueba viviente de eso. Y no, esto no es porque tenga miedo escénico, es porque no toco bien los botones. Sí, no toco bien los botones. Entonces, el tema es que empezó
de una forma como obligante para mantener un vínculo. ¿Okay? Y bueno, yo creo que incluso los que emigramos mantenemos el vínculo básicamente gracias a las computadoras. O sea, estamos en contacto con nuestros familiares y amigos constantemente a través del online. Entonces, yo creo que esto quedó, él me lo dijo además, por cierto, este paciente me dijo, tú tranquilo que dentro de poco no vas a necesitar consultorio. Y yo creo que el tiempo le ha dado la razón. Yo tengo aquí el 85% de mis pacientes son virtuales. Y no todos son venezolanos, como uno podría creer, que son la repesca de los venezolanos que no quieren cambiar de cultura. No, son españoles o gente que me llama de andaluz. Tengo un andaluz que vive en Inglaterra, es decir, tengo un australiano que habla español. Bueno, en fin, tengo una americana que me habla en español y casi no la entiendo. Entonces, hay un poco, esto me parece a mí que se quedó. Pues, entonces hay que ir creando nuevas formas, ¿no? Ok. Aquí hay dos preguntas más que si las hacemos cortas las respuestas podemos aprovechar el tiempo. Una dice que cuando comienzas desde lo virtual y tienes luego un encuentro por presencial, porque el paciente te lo pide conocerse en persona, ¿cómo debería hacerse esa transición o qué debería haber en ese encuentro? Entonces hay como una especie de ritual cuando pasas de lo virtual a lo presencial. Algo que hacer. Sí, Estas son las cosas eso precisamente que no están escritas. depende Ajá. de las condiciones, ¿no? Yo, por ejemplo, no Ujú. tengo consulta privada en Estados Unidos. Yo los pacientes presenciales que atiendo los atiendo en el hospital. Muchos pacientes que o viven en Boston o vienen de visita a Boston me dicen, mira, nos podemos conocer. Yo le digo que claro que sí, que por supuesto, pero yo con esos pacientes me tomo un café. Me tomo un café y ya está. Me tomo un café. Y bueno, hablamos en persona y nos conocemos y ya está. Entonces creo que depende de las condiciones. Y que yo quería agregar a la pregunta anterior rápidamente, quería agregar que también uno tiene que pensar con este tema de que qué prefiero, atender a los pacientes con la máscara, el traje, no sé qué, si estoy asustada yo misma con el virus o no, que uno también tiene que pensar como terapeuta en lo que, en su propia disponibilidad psíquica en la sesión. O sea, cuando Freud inventa lo del diván, lo inventa porque le incomodaba que los pacientes le miraran la cara y sentía que escuchaba mejor si el paciente no lo estaba mirando. Cuando yo comentaba que pasé a video en vez de teléfono con esta paciente es porque yo no le entendía y necesitaba poder entenderle, fue mínimamente de condición. Entonces yo creo que también uno tiene que pensar en su propia, vamos a decir, posibilidad de trabajo. Ok, ok. Y la última pregunta es de Juan Carlos. No escuché la pregunta de Sujin, pues el sonido falló, pues quizás iba por lo que plantearé. Para cualquiera de los ponentes, además de la ventaja evidente de permitir efectuar intervención psicoterapéutica cuando ello no resultaría factible, pacientes que viven en zonas donde asistir a un consultorio no es factible, identifican elementos específicos de la intervención a distancia que pueden considerarse claras ventajas cuando lo comparamos con el trabajo presencial. Ventajas de lo virtual sobre lo presencial. ¿Quieres que te la lea, Aurelio? ¿O la escuchaste? Porque era para mí. No, era para todos, era para todos. Bueno, pensaba, pero si quieres ya empieza tú, yo sigo pensando. Ya iba a decir yo un Básicamente par de... son las ventajas de lo virtual sobre lo presencial, pregunta Juan Carlos. Bueno, yo creo que tiene ventajas abarcativas obvias. Tú abarcas poblaciones que no tienen posibilidades de asistencia o que simplemente quieren verse contigo a pesar de que estás muy lejos. Eso pasa. Hay gente que no encuentra, por ejemplo, en ciertas zonas no encuentra terapeutas venezolanos. Eso pasa, ¿no? Y entonces online te permite tener contacto con el terapeuta que tú deseas. Yo creo que al final cuando nos adaptemos vamos a encontrarle ventajas y vamos a encontrar que
que esto puede ser tan útil. O sea, yo, por ejemplo, a nivel de resultados con pacientes, yo no sé si es porque ha cambiado mucho mi forma de intervenir, que estoy mucho más abierto a muchas cosas, porque creo que la inmigración te obliga a ser muy pragmático y te obliga a ganarte el pan cada día. Entonces hay un tema que, bueno, de repente te vuelves, estás mucho más desenvuelto. Yo creo que eso, yo por ejemplo, le estaba comentando el otro día a Alejandra que cuando hicimos el primer contacto para esto, le estaba comentando que una de las cosas que me resultaba más complicado al principio era sentir que influía en el paciente cuando lo tenía en pantalla. Que sentía que perdía gran parte de mi fuerza, digamos, de persuasión en lo que decía, ¿no? Porque yo ya no creo eso de que la interpretación no es persuasiva. Eso me parece que es un invento de los psicoanalistas, ¿no? Algunos me están oyendo, o sea que va a ser, mañana tengo problemas seguro, pero a mí eso de que la interpretación no persuade, solo tienen que ver a los pacientes estos que yo presenté hoy para que vean cómo los persuaden. Yo pienso que me parece que perdía fuerza, digamos, contundencia. Eso es un poco lo que quería expresar. Entonces, yo por eso que digo que soy más lúdico, porque aquí no me pueden ver mientras hablo, pero hay una sensación de que quiero entrar en la casa del paciente para que sepa de lo que le estoy hablando, ¿no? Entonces, soy mucho más expresivo. Hace mucho tiempo que ya no tengo cara de póker, ni digo cosas así muy medidas y muy mesuradas, ni soy moderado interpretando. Hace mucho tiempo, pero ahora lo soy menos todavía. Aurelio, yo creo que... yo no estoy segura que tú en algún momento hayas tenido cara de póker. Uy, sí, Pero... sí, sí lo he Empezando sido. por ahí, empezando Sí, por ahí. sí lo he sido, sí, lo he sido. Cuando era mejor terapeuta que ahora. Mira, yo quiero decir una cosa a lo que preguntó Juan Carlos, y creo que a mí me ha resultado una ventaja en pacientes fóbicos y en pacientes con rasgos autistas, esta modalidad virtual, porque les permite utilizar a veces la casualidad del internet que se va o tapan la cámara, los niños, bueno, eso, se quitan el rostro, entonces pueden hablar nada más y no ver la expresión, entonces me parece que ha facilitado la relación. Obviamente esto tiene que cambiar, porque el trastorno justamente es evitar, ¿no? Pero para iniciar el vínculo, a mí me parece que esta modalidad pudiera funcionar bastante mejor. O sea, es la experiencia que he tenido. O sea, por supuesto no tengo una gran casuística de estos casos, pero los que vengo atendiendo con estas características, la verdad es que me parece que la modalidad ayuda, ¿no? Dentro de estas ventajas que están preguntando. Okay. Bueno, tenemos que ya ir terminando. Quiero recordarles las dos siguientes ponencias de esta semana. Una el viernes 27 a las 2 de la tarde de Caracas, de la carta del emoji, El amor a través del tiempo, con Gaby Alonso, comunicadora social, y María Eugenia Tobar, psicólogo clínico. El amor de cuarentena, construyendo sueños en pandemia, el sábado 28 de 11 a 2:30 de Caracas, con Sócrates Serrano, actor y psicólogo, Rafael Barazarte, director, Alejandra Nali, productora, Juan Carlos Romero, psicólogo clínico, y Marilisa Castillo, psicóloga clínica. Bueno, hemos recibido todos sus saludos, tanto acá en el chat como en nuestro canal de YouTube. Nos encanta a todos volverlos a ver, no sé aquí dónde estarán, pero están aquí con nosotros. El amor es la salida, el vínculo. A exalumnos, muchos egresados de la Escuela de Psicología de la Universidad. Y bueno, el gran placer de haber vuelto a reunirme con mis queridísimos colegas Aurelio y Carolina a la distancia, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos por haber participado, muchísimas gracias a los panelistas por esta oportunidad de oro de una gran calidad profesional y humana. Muchísimas gracias y bueno, feliz tarde y feliz noche para todos. Un abrazo muy grande. Gracias, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Un abrazo, Hablaremos Aurelio. pronto. Hasta Chao. luego. Chao.
Bueno, ya.